get hurt by all the girls. They try his world for just a season, and now he's got a good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go. Hoy nos hemos venido al Museo Naval de Madrid, uno de esos lugares que mucha gente conoce de nombre, pero que pocos han visitado realmente, y sinceramente no esperábamos encontrar tanto. Aquí se conserva gran parte de la historia marítima de España: exploradores, batallas navales, instrumentos de navegación, modelos de barcos impresionantes y hasta mapas que cambiaron la forma de entender el mundo. Así que hoy vamos a recorrer sus salas, descubrir algunas historias sorprendentes y ver si conseguimos convertir una visita a un museo en una auténtica aventura histórica. Somos 4 amigos, tenemos unas cuantas horas por delante y muchas ganas de descubrir qué secretos guarda este lugar. El Museo Naval está situado en pleno centro de Madrid, muy cerca del Paseo del Prado. Fue creado en el siglo XIX con el objetivo de conservar y difundir el patrimonio histórico de la Armada Española. Sus colecciones abarcan siglos de historia, desde la época de los Reyes Católicos hasta tiempos más recientes. Lo interesante de este museo es que no se limita únicamente a enseñar barcos. Aquí encontramos documentos originales, armas, uniformes, maquetas, instrumentos científicos, mapas antiguos y objetos que acompañaron a navegantes que cruzaron océanos cuando todavía gran parte del planeta era desconocida. Así que vamos a empezar nuestro viaje. Las primeras salas nos llevan a los orígenes de la navegación española. Resulta fascinante pensar cómo hace cientos de años marineros y exploradores eran capaces de recorrer miles de kilómetros guiándose únicamente por las estrellas, brújulas rudimentarias y cálculos astronómicos. En esta zona se pueden ver reproducciones y modelos de embarcaciones históricas que muestran cómo evolucionó la construcción naval con el paso del tiempo. Algo que sorprende bastante es el nivel de detalle de las maquetas. Muchas de ellas fueron construidas para enseñar técnicas navales, planificar diseños o incluso para presentarlas a los monarcas antes de construir barcos reales. Y sí, algunos de nosotros podríamos pasarnos aquí una hora entera mirando cada pequeño detalle. Antes del GPS, de los satélites y de los sistemas electrónicos modernos, orientarse en el mar era un auténtico desafío. Los navegantes dependían de instrumentos como el sextante, el astrolabio, las brújulas o los compases. Gracias a ellos podían calcular posiciones y mantener el rumbo durante travesías que se prolongaban durante meses. La observación astronómica era una herramienta imprescindible. Las estrellas servían de referencia constante y permitían conocer la ubicación aproximada de una embarcación, incluso en mitad del océano. Muchos de estos instrumentos combinan precisión científica y belleza artística. Fabricados en madera, latón y otros materiales nobles, muestran el alto nivel técnico alcanzado por la navegación de aquella época. Entre los siglos XV y XVI tuvo lugar uno de los periodos más fascinantes de la historia, la era de los descubrimientos. Fue una época en la que los océanos dejaron de ser una barrera para convertirse en caminos que conectaban continentes, culturas y civilizaciones, impulsadas por la búsqueda de nuevas rutas comerciales, especias, metales preciosos y territorios desconocidos. Numerosas expediciones se aventuraron hacia mares que aún aparecían incompletos en los mapas. Los avances en navegación, cartografía y construcción naval para ello incorporaban diferentes tipos de artillería naval. Entre las piezas más utilizadas se encontraban las lombardas, cañones de gran calibre diseñados principalmente para disparar proyectiles de piedra. Eran armas poderosas capaces de causar graves daños en fortificaciones y embarcaciones, aunque su gran tamaño hacía que fueran lentas de recargar y difíciles de manejar.
El 3 de agosto de 1492 comenzó una de las expediciones más importantes de la historia. Desde el puerto de Palos de la Frontera partieron 3 embarcaciones que cambiarían para siempre la visión del mundo: la Santa María, la Pinta y la Niña. Al mando de la expedición se encontraba Cristóbal Colón, un navegante convencido de que era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste a través del Océano Atlántico. Una de las piezas más importantes conservadas en el Museo Naval es precisamente el mapa de Juan de la Cosa, realizado alrededor del año 1500. Este documento tiene un enorme valor histórico, ya que constituye la primera representación cartográfica conocida del continente americano. El descubrimiento de América supuso un antes y un después en la historia de la navegación. Demostró que los océanos podían conectar mundos separados por miles de kilómetros y abrió una nueva era de exploración que cambiaría para siempre la economía, la política y la cultura a escala global. Durante la Edad Moderna, controlar el mar significaba controlar el comercio, la riqueza y la influencia política. Las grandes potencias europeas competían constantemente por establecer nuevas rutas comerciales y asegurar sus territorios de ultramar. Por ello, las flotas navales se convirtieron en uno de los elementos más importantes del poder de los estados. Quien dominaba los océanos tenía acceso a recursos, mercados y comunicaciones que podían cambiar el equilibrio mundial. Las batallas navales eran muy diferentes a las guerras terrestres. El viento, las corrientes marinas y la capacidad de maniobra de los barcos podían determinar el resultado de un enfrentamiento. Durante siglos, el combate consistía en aproximarse al enemigo para disparar salvas de cañones desde los costados de las embarcaciones. El objetivo era inutilizar el barco contrario, destruir sus velas o incluso abordarlo para combatir cuerpo a cuerpo. Cada batalla requería una combinación de estrategia, experiencia y una gran coordinación entre las tripulaciones.
Durante el siglo XVIII, el Mediterráneo era una región marcada por el constante peligro de los corsarios berberiscos. Estas embarcaciones, procedentes principalmente de ciudades como Argel, Túnez o Trípoli, atacaban barcos mercantes, capturaban mercancías y tomaban prisioneros para exigir rescates o venderlos como esclavos. En este contexto destacó la figura de Antonio Barceló, uno de los marinos más célebres de la Armada Española. Barceló desarrolló una extraordinaria habilidad para combatir este tipo de embarcaciones, utilizando tácticas rápidas y aprovechando las características de los jabeques, barcos ligeros y maniobrables, especialmente adecuados para perseguir a los corsarios. Uno de los elementos arquitectónicos más llamativos del Museo Naval es la gran cristalera que cubre sus patios interiores y la escalera monumental del edificio. Muchos visitantes centran su atención en las maquetas, los mapas o las piezas históricas, pero basta con levantar la vista para descubrir una auténtica obra de arte. Estas vidrieras fueron realizadas por la prestigiosa Casa Maumegean, una de las empresas de vidriera más importantes establecidas en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Uno de los grandes atractivos del Museo Naval, como estamos viendo, son sus impresionantes maquetas de barcos, auténticas obras de arte que permiten comprender la evolución de la navegación a lo largo de los siglos. Muchas de estas maquetas fueron construidas con una precisión extraordinaria y no tenían únicamente una función decorativa. En numerosas ocasiones servían como modelos de estudio para ingenieros navales, como herramienta de enseñanza en academias marítimas o incluso para presentar proyectos de nuevas embarcaciones a la corona antes de iniciar su construcción. Uno de los símbolos más reconocibles de España es su bandera roja-y-gualda, pero pocos conocen el origen de sus colores. Hasta el siglo XVIII, la mayor parte de las embarcaciones de guerra españolas utilizaban banderas predominantemente blancas, similares a las de otras monarquías europeas de la dinastía Borbón. Esto provocaba frecuentes confusiones en el mar, especialmente durante las batallas navales, donde identificar rápidamente a un aliado o a un enemigo podía ser decisivo.
Entre las piezas más llamativas del museo destaca el barco floral chino, una embarcación tradicional decorada con elaborados ornamentales y florales. Este tipo de barcos era utilizado para el transporte de pasajeros y actividades de ocio, reflejando la importancia que tenía la estética en la cultura marítima china. Su presencia en el museo nos recuerda cómo distintas civilizaciones desarrollaron formas muy diferentes de construir y entender la navegación. Y terminamos la visita con 2 submarinos y varios torpedos, piezas que muestran cómo la tecnología naval evolucionó hasta transformar por completo la guerra en el mar. Estas armas marcaron el inicio de una nueva era, y terminamos la visita con 2 submarinos y varios torpedos, piezas que muestran cómo la tecnología naval evolucionó hasta transformar por completo la guerra en el mar. Estas armas marcaron el inicio de una nueva era, donde el sigilo y la capacidad de atacar bajo el agua se convirtieron en factores decisivos. Y hasta aquí nuestra visita al Museo Naval de Madrid, un recorrido por siglos de exploración, navegación y avances tecnológicos que nos ha permitido conocer algunas de las historias más fascinantes del mundo marítimo. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima aventura.